Bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión vamos a preparar caucau de mondongo, comida casera peruana muy fácil de preparar. Estos son los ingredientes que necesitamos: 1 kilo de mondongo. Estoy utilizando mondongo de ternera, pero también podemos preparar esta receta con mondongo de cordero o cerdo. En otros países se conoce como callos o pancita. También necesitamos 2 dientes de ajos o una cucharada de ajos molido, una cebolla mediana, 2 zanahorias, una rama de hierbabuena fresca, unas 4 patatas medianas, 100 gramos de guisantes o alverjitas, comino, pimienta negra, cúrcuma, 2 cucharas de ají amarillo molido, orégano, aceite de oliva y sal. Vamos a empezar pelando las zanahorias, la cebolla y los dientes de ajos. Las papas las vamos a pelar en el último momento para evitar que se oxiden. En mi caso he comprado el mondongo ya cortado en trozos de este tamaño. Lo he lavado bajo el chorro del agua y los voy a cocer en agua. Después de cocer lo cortaré en cubitos más pequeños. Voy a echar todo en una olla. Dos dientes de ajos con una rama de hierbabuena. Voy a cubrir de agua así hasta que le cubra, y ahora voy a echarle un poco de sal, esperaremos a que empiece a hervir. Una vez que empieza a hervir, observamos que se levanta una espuma. Estas espumas son impurezas y hay que quitársela. Cuando hemos quitado toda la espuma, ponemos a fuego suave y dejamos cocer por 1 hora. Lo tapamos si ya no hay espuma. Ha pasado 1 hora, esto ya está tierno. Voy a colar y dejar que enfríe para poder cortarlo más pequeño todavía. El caldo lo reservaré para utilizarlo cuando haga la preparación. Una vez enfriado el mondongo, he colado, he reservado el caldo y aparte el mondongo. Esto lo voy a cortar más fino. Como dije, aquí lo venden así grandes para otra preparación. Para el caucau lo voy a cortar más fino. Si compras el mondongo entero o en trozos grandes, lo cueces tal cual y luego lo cortas a tu gusto. El mondongo de ternera, su aroma no es tan fuerte, por lo que no me ha hecho falta cambiar el agua. El de cordero puede ser algo más fuerte. Podría ser necesario cambiarle el agua. La hierbabuena le da ese toque
especial que tiene el caucao. Bien, ya hemos terminado de cortar el mondongo así en cuadraditos muy pequeñitos. Tenemos el caldo también coladito. Bueno, ya hemos acabado con la preparación de nuestros ingredientes. Tienen la misma cantidad las papas y el mondongo. La estrella principal en este plato sería el mondongo, la papa y la hierbabuena, que es lo que le da el sabor ese característico del caucao que nos gusta. Las zanahorias y los guisantes más que nada son decorativos. Está cortado finamente las zanahorias, la cebolla y los dientes de ajos. Empezaremos nuestra preparación en una olla tradicional. Echaremos aceite que cubra el fondo. Cuando caliente, echamos los dientes de ajos picaditos finamente. También echamos las cebollas. Mezclaremos. Esperamos a que esto transparente. Vamos a tener paciencia en que transparente bien la cebolla y los siguientes pasos de nuestro sofrito, porque esto es la base de nuestra preparación. Estamos en fuego moderado, ni muy alto ni muy bajo. Así no se nos va a quemar y se va a sofreír todo por igual. Una vez que ha reducido y ha transparentado, vamos a echarle las 2 cucharadas de ají amarillo molido. Mezclaremos todo y vamos a esperar que se sofría bien el ají amarillo. Antes de echarle los siguientes ingredientes hay que esperar que se sofría muy bien. Una vez que está bien integrado el ají amarillo a nuestro sofrito, vamos a empezar a echarle una cucharita pequeña de cúrcuma o palillos. La cúrcuma, aparte de darle el color amarillo, es muy beneficioso para nuestra salud. También le vamos a echar una cucharadita de pimienta molida. También una cucharadita de comino molido. También el comino es muy importante para nuestra digestión. Rehogamos bien y voy a coger más o menos así como una cuchara sopera de orégano y lo voy a frotar para que se pulverice. Y mezclamos. Y le voy a echar, para que tenga más sabor, una cucharadita de caldo de pollo granulado. También le puedes echar una pastilla, un cubito de caldo. Una vez que ya tengo todos nuestros ingredientes integrados con el sofrito, voy a agregarle las zanahorias, porque de esta manera las zanahorias también se van a poner muy tiernas, porque si la echamos junto con la patata se hace antes y las zanahorias nos quedan duras. De esta manera las zanahorias se van a reblandecer antes de echarle la patata.
Esperamos como 1 minuto aquí que se reblandezca un poco las zanahorias a fuego suave. Hemos bajado el fuego porque se nos quemaría el sofrito. Una vez pasado ese tiempo, vamos a echarle sal, tomando en cuenta que el caldo de mondongo ya tenía sal, entonces hay que calcular la cantidad. Ahora subiremos el fuego. Vamos a subir el fuego porque vamos a agregarle el caldo del mondongo, que lo tenemos reservado y está frío. Ahí, ¿ves? Se ha refrescado, por eso hay que subir el fuego para no perder temperatura. Ahora vamos a esperar que esto hierva un poco. Dejamos cocer unos 3 minutos después de que empiece a hervir. Una vez pasados los 3 minutos, vamos a echar todo el mondongo. Mezclamos y ahora vamos a agregar las papas. Tengo caldo suficiente, que no me va a hacer falta agregarle más agua. En todo caso, pues si te quedas con menos de caldo, le puedes agregar. Echamos las alverjitas. Una vez que las papas estén cocidas, servimos caliente y podemos acompañar con arroz blanco. Que lo disfrutes y no te pierdas la siguiente receta.